Buenos días, amigos. Hoy miércoles 4 de septiembre de este año 2019. Todavía repercute en los ambientes locales el triunfo de la República Dominicana en el Mundial de Baloncesto sobre Alemania. Y es que es aleccionador. Cómo el corazón, la valentía, el ejercicio pleno del poder atlético personal ha podido ser puesto en combinación, transmitido a todo un equipo que se ha expresado en la cancha para vencer a una de las potencias mundiales del baloncesto. El baloncesto es el segundo deporte nacional en la República Dominicana, luego del béisbol. Y el baloncesto ha pasado por diversas etapas. Y una de ellas es la presente. Nosotros tenemos dos estelares en el baloncesto más exigente del mundo, que es la NBA de Estados Unidos, Karl Towns y nuestro Al Horford. Si esos dos que inicialmente dieron la impresión de que se iban a incorporar a la selección estuvieran ahí, este triunfo sobre Alemania fuera tan solo el indicador de que estábamos en condiciones de escalar posiciones, pero muy importantes dentro del baloncesto mundial, porque con estos dos jugadores de primera línea, de los mejores del mundo, que están calificados ya, fueron incluso al juego de estrellas de la NBA, la República Dominicana, con esos muchachos que usted ve ahí llenos de valor, de entereza, de dominicanidad, estuviera siendo considerada entre los equipos fuertes del baloncesto mundial. Ya está entre los 32 mejores del mundo. Para asistir a ese torneo mundial de baloncesto había que estar entre los 32 mejores del mundo. Y ya está ahí. Pero con Karl Towns y Horford, que inicialmente dijeron que iban a participar, el equipo fuera a tomarse en cuenta, que es otra cosa, Estos dos jóvenes prefirieron preservar su posición salarial, fundamentalmente en los Estados Unidos, y a última hora dejaron con la cara larga a todos los amantes del baloncesto dominicano y a todos los que los aprecian a ellos como jugadores de categoría mundialista, porque lo son. Y nos dejaron abanicando la orilla. Sin embargo, esos muchachos de aquí fueron y elevaron el nombre de la República Dominicana por todo lo alto y ya están en la segunda ronda. Ya pasaron la primera prueba. Habíamos ido 3 veces a mundiales con esta que estamos participando y nunca habíamos tenido una victoria. Ya llevan 2 sin derrota. Y eso es para los que siguen el baloncesto, y les digo que es un deporte mayoritario ya en este país, en la República Dominicana, le ha sido de una satisfacción enorme. Se siente la satisfacción en toda la sociedad dominicana, principalmente a los jóvenes que se han sentido atraídos por este deporte. Vamos a ver qué pasa. Es probable que la lucha contra Francia, que es el otro que está en el grupo, y esa será otra cosa, porque Francia incluso venció a Alemania en una lucha que los alemanes lamentaron, pero la que le ha sido catastrófica en toda Alemania ha sido la derrota ante República Dominicana, inesperada para todo el baloncesto internacional. Pero bueno, lo hicimos a base de coraje. Y para también darle una lección a Horford y a Karl Towns y a los demás que han destacado en el baloncesto internacional, porque ese Antetokounmpo, el griego de tez oscura,
Ese que terminó en este torneo de la NBA recién concluido, siendo la estrella de la NBA entre las estrellas del mundo. Ese está representando su país, Grecia, entregado como uno más. Eso no juega de que pequeños parciales, no se juega el partido completo. Y este señor Horford, que ya había amasado que ya ha agotado la mejor parte de su carrera, que tiene muchísimo dinero, cuando le extienden un contrato adicional al que tenía, excepcional, con Boston, ahora va a Filadelfia. Dice que no puede en razón de los compromisos que hizo. Una decisión absolutamente personal. Lo mismo debe decirse de Karl Thomas. No supieron sacar suficiente nacionalismo, voluntad de representación nacional para estar junto con nuestros muchachos allá y amenazar, porque ahora estuviera la República Dominicana amenazando a los grandes del mundo con competir de igual a igual y poderle ganar. De manera que es una lección de dignidad la que se le ha dado a estos dos profesionales y a cualquier otro que esté en la NBA, que no se haya incorporado al equipo nacional, como lo hacen la mayoría de los jugadores del mundo que han adquirido ese nivel de alta competición cuando se les reclama representar a su nación. Aquí, sin embargo, se pone todo tipo de excusa. Y la de Horford es inaceptable. Como inaceptable también es la de los demás. Bien, miren señores, ayer la economía dominicana ha ido dando saltos de calidad y venciendo la resistencia que le ponen aquí incluso economistas profesionales de tradición que han venido criticando las políticas públicas por mucho tiempo, no solamente porque no siente atractivo por la fuerza política gobernante. Usted sabe que los economistas, si no están representados en la fuerza política que ellos militan, pues simplemente son críticos de toda iniciativa que provenga del Estado y por tanto de los economistas afiliados al Estado en ese momento. Aquí se ha tratado de meritar el proceso de desarrollo que ha mantenido el país por todos estos años y que le ha llevado a quintuplicar prácticamente el Producto Interno Bruto desde el año 94 hasta la fecha. No obstante, el terrible efecto que tuvo la crisis de 2003-2004 sobre la economía, que nos hizo retroceder y perder el 20% de la riqueza que se había creado hasta ese momento, se perdió. Y hubo que recuperarla. Se recuperó y ya, como les digo, el Producto Interno Bruto este año va a cerrar en unos 90 mil millones de dólares, que es prácticamente 5 veces el que existía al momento de llegar el PLD al poder. Muchas cosas han acontecido. Por ejemplo, se definió la industria turística como potentísima dentro de toda la estructura económica del país. La minería, en la que no creían, y todavía hay economistas tradicionales que no la toman en cuenta, como no la tomó en cuenta la Estrategia Nacional de Desarrollo, para que ustedes vean hasta dónde ha llegado eso, la confusión que se tiene aquí en muchos estamentos de lo que planifican el desarrollo. La minería es hoy por hoy uno de los grandes sustentos de la economía dominicana. El turismo, como les digo, el más potente de los motores que la impulsan. La agropecuaria no solamente le sobrevivió a malentendidos, que hubo en algún momento, a confusiones. Aquí hubo economistas que sostuvieron
que los alimentos básicos del país no había para qué insistir en producirlos a altos costos en el país, sino que se podían importar hasta del sudeste asiático si era necesario. Eso no se les hizo caso, aunque tuvieron posición de mando en el partido cuando el PRD fue poder, del 2000 al 2004. Hoy lo tienen, pero ya como asesores. Ya no dirigen, asesoran, pero no dirigen. En aquel momento dirigían la política monetaria y financiera y otras más. Bueno, a pesar de esas influencias que han estado en lo más alto de la estructura, nosotros tenemos un modelo de desarrollo económico y social que se basa en la agropecuaria con la manufactura, con la agroindustria, agropecuaria con la agroindustria, que ya no solamente es del tomate, sino de muchos otros productos, las mermeladas. Aquí hay una agroindustria bastante avanzada, con una industria láctea a todo dar, potentísima, que suple el mercado nacional, aunque importa una parte del producto básico, que es la leche, esta vez en polvo, pero la industria láctea dominicana no le tiene que envidiar a ninguna América Latina en calidad. Y los quesos nuestros están presentes ya en todas las mesas. Y en general es una tremenda también ganadería lechera la que tenemos, en proceso de avance notable. La industria cárnica es de primera. Los cortes nuestros no tienen que envidiar a ninguna otra industria cárnica de América o de Europa, para que lo sepan. Que fue una de las cosas que se puso a relucir ayer en un encuentro, un desayuno que tuvo el presidente de la República con los funcionarios del sector agropecuario y el Ministerio de Agricultura. Y creo que sí, que tenemos todo el derecho a resaltar los logros de la agropecuaria dominicana. Y si les digo entonces lo que está pasando con la manufactura simplemente dio la nota, dio respuesta al reto que significó abrir la economía. Esa asociación de industria en la República Dominicana debe sentirse satisfecha por haber sobrevivido y mantenido calidad y competitividad a la apertura, a un mercado que era cerrado hasta el 1990 y que se fue abriendo lentamente, precisamente por la resistencia que plantaron las industrias nativas que querían este mercado para ellos nada más. Para ellos nada más. Bueno, pues se le impuso la apertura mediante disposiciones a veces extralegales, como fue el famoso decreto ley del arancel del presidente Balaguer de agosto del 90, y más luego con la firme resolución del gobierno del PLD del 1996 de consolidar esa apertura mediante acuerdo de libre comercio con Centroamérica y el Caribe. Que luego también prosiguieron con el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y que ya teníamos la experiencia vivida de un acuerdo también de asociación económica con la Unión Europea desde el 89, que era de una vía, no implicaba sacrificio para nosotros, pero que a partir de este siglo ya es de dos vías. Ya aquí pueden ingresar los productos de Europa, de la Unión Europea, de la misma manera que lo hacemos nosotros allá, libre de impuestos. Oiga usted, a eso ha sobrevivido la manufactura dominicana y las zonas francas que parecía que iban a desaparecer con la eliminación del acuerdo multifibra a partir de enero del 2005. Ahí están recuperándose. El turismo, como todos sabemos, es nuestra gran. La minería, ya les dije, se consolidó en la República Dominicana venciendo los temores y el chantaje de una izquierda que ahora se ha vestido de ambientalista y de los remilgos de algunos profesionales y cientistas sociales
que dicen defender el ambiente y que no saben que ya la minería ha modernizado tanto como para poder explotar en la riqueza y reponer los daños. El que diga que no se provoca daño con la extracción minera no es más que un embustero. Entonces, no tenemos eso. Y tenemos también una economía de servicio complementaria a la del turismo, que nos pone en la primera línea. Nosotros estamos camino al desarrollo. Al desarrollo. A salir del atraso, de la relación del primer mundo, aunque tenemos que vencer algunos obstáculos que de no vencerlo, entonces ya sería imposible llegar a ese punto, como es el problema haitiano. O sea, que no nos quepa duda que ese problema hay que resolverlo. El control de la frontera tiene que estar bajo absoluta dominio de la República Dominicana. Pues si no, por ahí va a penetrar todo lo que dañe los avances. Eso es otra cosa que en su momento habrá. Pero eso lo digo a propósito de que ayer dos economistas, Miguel Seara Hatton y Pavel Isa Contreras, confrontaron al señor ministro de Hacienda, quien dijo que la República Dominicana tiene una deuda manejable y que con eso él incluso lo que está ya es repitiendo los argumentos de los organismos multilaterales que observan la economía de sus países miembros, caso Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, o de sus asociados, como es el caso de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, que dice que la República Dominicana desarrolla y que tiene una situación externa manejable. Entonces, ya estos señores ya no acuden a decir, porque cuál era el credo de estos economistas críticos que tienen el PLD y los gobiernos del PLD. El credo era que se manipulaban las cifras, que se maquillaban las cifras para decir que nos desarrollamos. Le atribuían eso a las autoridades del Banco Central, porque no se creía que esos logros que estamos mencionando estaban materializando, consolidando con él. Entonces ya, sin embargo, han cambiado. Ahora lo que dicen es que lo que les preocupa es el monto del presupuesto público que se utiliza para pagar principales intereses de la deuda. Usted oye, don Mozart, ya por ahí anda la cosa. Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Chequeando cómo cambian los discursos, Mozart, cómo se adaptan ahora a las circunstancias, porque ya no se pone en duda el crecimiento, ni se pone en duda ya que es manejable. Tú estás oyendo, ya lo que le preocupa a los economistas, a los críticos, es el alto porcentaje de los recursos del presupuesto que hay que utilizar para eso. Bueno, lo que importa es que están ahí, que los produce la economía, que le ingresan al Estado y que no nos hemos atrasado. Uno de los pocos países de América Latina que no tiene default, impago de deuda. Pero además que deprecia la moneda de manera razonable año por año, no más de un 2% promedio anual. Porque usted no puede mantener tampoco su moneda estática si está en un mercado abierto, competitivo. Por eso debe modificarse la medida y también influida también por la inflación, porque todo eso, el sistema de precios sufre. Bien. Si esa es la preocupación de Miguel Seara y Pavel Isa, es que sepan que también preocupa al Estado, porque se lleva una proporción. Está llevando el 10, el 15, el 16% de los ingresos. Y eso es mucho. Pero por ahí viene la reforma fiscal que tiene su momento, porque todo tiene su momento, para procurar que esos ingresos del Estado incrementen y que la deuda siga siendo manejable y que solo se utilice, porque si se incrementan los ingresos fiscales, no hay que tomar deuda para algunos gastos de inversiones que hace el gobierno.
Solamente se tomaría deuda para inversión en infraestructura que sea repagable. Y ese propósito está clarito en las autoridades. Por tanto, yo no tengo ninguna duda de que eso va a pasar. Y si a eso que se reduce ya las observaciones que le hacen los economistas a la economía dominicana, yo creo que eso es manejable. Bueno. Mira, te dejo como expediente también los logros que se han obtenido en la recaudación de aduanas, que yo creo que ha sido de manera, en estos momentos, de manera, hay que resaltarlo. Yo en otro momento sí me gustaría comentar la afirmación de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica de que ellos disponen de un excedente de energía para suplir la demanda interna, y que no hay razón en que haya apagones. Eso sí me gustaría a mí contestarlo, pero como eso reclama un poquito más de tiempo. En vez de estar contestando las reiteraciones de Pavel y del otro, ¿tú crees que debí concentrarme? Debiste concentrarte en esto, porque eso es No, porque es que eso es permanente. Yo le dije a ustedes que ese es el temita de la deuda. Ya se le agotó el otro tema, el del crecimiento. Se ha agotado plenamente. Sí. La realidad los apabulló. Los apabulló, ¿verdad? Todos los organismos internacionales van en la misma dirección. Sí. La República Dominicana debe prestarle atención a la deuda, pero la deuda es manejable en la República Dominicana. Y ya eso es todo lo que hemos dicho, y eso entonces, es lo que todas las autoridades. Algo tienen que decir, Pedro. Sí. Sobre todo Seara, algo tiene que decir, ese es su rol político. No, pero... Entonces vamos... pero bueno, no me distraiga con eso. Pero mira, la deuda... Sí, déjame ir conmigo. El tema de ellos ha sido tratado también por líderes empresariales. Sí. Y hay que prestarle atención. Sí, déjame ir y académicos. Sí, acuérdate que INTEC... Sí. Repite lo mismo. Tú sabes que aquí hay improntas que se están dedicadas a eso desde hace tiempo. Están dedicadas a eso. Estructura de pensamiento que están en esa dirección, haciendo su ejercicio. Déjalo que hagan su ejercicio. Pero miren, buenos días. Vamos a hablar de asuntos importantes. Y voy a empezar por ahí, precisamente por las recaudaciones, que ese sí es un tema que al pueblo dominicano debe preocuparle. ¿Qué material? ¿Comprobable? Sí, porque el pueblo dominicano tiene todo el derecho, el legítimo derecho, a reclamar cada vez mejores bienes y servicios. Reclamárselo a quién, al Estado. Pero para eso el Estado debe estar en condiciones, en capacidad de darle respuesta a la población. Y los estados, todos los estados, tienen que apelar a determinadas políticas o herramientas o instrumentales que da la economía para poder darle respuesta a esos reclamos legítimos, a todo el derecho que tiene una población de que se mejoren sus condiciones de vida. Y entonces acá hemos estado desde hace mucho tiempo reclamando un proceso de reforma en el sector fiscal, en la fiscalidad, con el propósito de que el Estado dominicano mejore sus condiciones, que sus arcas atraigan mayores recursos, y eso solo se puede lograr a partir de ese entramado fiscal, tributario, que debe emplearse, que debe corregir, que debe articular acciones e instrumentos para hacer viable o incrementar esos ingresos. Y en eso se ha estado, por una parte, este gobierno, desde un principio, en el segundo mandato del presidente Danilo Medina, desde que se habló de reforma fiscal, fue lo suficientemente responsable para decir, bueno, la ruta a la que nosotros apelamos no va a conllevar una reforma fiscal por el momento. Nosotros estamos empleados en otras reformas que entendemos ameritan de una acción mucho más rápida. Por ejemplo, la reforma en su sector eléctrico, que ha conllevado, como todos sabemos, un gran sacrificio del Estado dominicano para poder
realizar iniciativas tan importantes y trascendentes como Punta Catalina, que constituye el principio del fin de los problemas que hemos estado padeciendo por muchos años los dominicanos, de déficit y carestía de la energía eléctrica en la República Dominicana. Con otro elemento complementario, y es que ha llevado al Estado a desangrarse porque en el pasado había cometido el gravísimo error de dejar solo en manos del capital privado ese sector, ese subsector, y junto con ello facilitarle aún más a esa voracidad privada la posibilidad de agenciarse unos recursos a costa del sacrificio del pueblo dominicano. Porque los recursos que se iban por ese sumidero eléctrico era realmente espantoso. Muchas veces, en más de una ocasión, superando un promedio de $1.000 millones. Ya ese solo componente le dice a usted cuál era la situación por más de 10 años. Por más de 10 años. Pero es lo que estoy diciendo. Ya eso tan solo le dice a usted y nos dice a todos que necesitábamos de una administración de gobierno, de un presidente de la República que diera sobre la mesa y asumiera la voluntad y la responsabilidad de afrontar esa situación. Y llegó. El 27 de febrero de 2003. Ahí llegó. Dio sobre la mesa e inició un proceso que nos ha llevado ahora mismo ¿a qué cosa? A tener una Punta Catalina que le devuelve primero la dignidad al Estado y la posibilidad de negociar en buena lid, con equidad, con el sector privado. Segundo, le significa un ahorro fundamental al Estado, porque deja apagada y en manos de esa gente esas plantas costosísimas que usan combustibles fósiles carísimos, que nosotros todos hemos tenido que ir pagando año tras año, en dólares, en moneda fuerte. Mozart, con mayor sacrificio de la clase media hacia arriba. Exacto. Porque se le subsidia a los más pobres. Bueno, así es. Pero esa es verdad, pero los pobres también castigados por los apagones. También. Porque nos sacaban el dinero del bolsillo, pero además no nos daban luz. Así es. ¿Entiende? Entonces ahora con eso, con esa postura, fíjense que le estoy diciendo por qué se dejó a un lado la reforma fiscal, que es un componente que también crea situaciones a los gobiernos, porque son situaciones que conllevan pisar callosidades de intereses poderosos, como lo que pisó esta administración de gobierno en el caso del sector eléctrico. Tuvo que enfrentar a colosos del capital criollo y extranjero. Que todavía se resiste. Y están resistiéndose. Pero Punta Catalina está ahí. Y ya ha provocado efectos importante, porque los ha puesto incluso a meterse la mano en el bolsillo, a invertir lo que debieron invertir hace 10 años, comenzar a invertirlo ahora, porque no tienen de otra. 4 contratos se firmaron, porque no tienen de otra, que iban a hacer gasoducto y nunca lo hicieron. No tienen de otra. Nosotros nos encaminamos a pasos firmes a resolver el problema eléctrico, y eso, solo eso, por lo que significa la electricidad. Hermano, usted que me escucha en su casa, cuando hay un apagón de 1 hora, ay, Dios mío, 2 horas, 3 horas, 10 horas, con eso nadie puede vivir. Solo pensar en que esa es una situación que está mejorándose en forma sustancial, cuando ya todavía aquí se puede hablar de 24/7, Pedro. Sí. Cuando una familia pobre
por lo menos puede comprar una tarjeta comprar una prepagada de energía para tener por lo menos la posibilidad de decir, voy a comprar 50 pesos de energía. Por lo menos ya, para que ustedes vean como el criterio de la dignidad del Estado, pero también la dignidad del pueblo. Todo lo que significa Punta Catalina. Entonces, se emprendió toda esa, eso es una hazaña, lo que ha pasado aquí en el subsector eléctrico. Es una hazaña. Entonces, para un gobierno con una democracia todavía débil, con situaciones, con falencias institucionales, donde todavía penetran intereses en los estamentos del Estado, en la estructura del Estado, en sus diferentes estructuras, todavía están esos intereses presentes que tumban pulso, que imponen criterio. Pero aún así nosotros hemos avanzado en esa dirección. Y el gobierno ha dicho, no puedo abrirme otro frente, porque no estoy en condiciones de abatir otro frente, enfrentar esos dos frentes a la vez. Y fue honesto el gobierno y dijo, no, me voy a enfrentar con esto, pero tampoco me voy a quedar de brazos cruzados con la fiscalidad. Voy a iniciar un proceso de cambios en la estructura fiscal dominicana para procurar que con lo que tenemos, con esa misma estructura, sin aumentar tasas, sin aumentar impuestos, podamos resolver un tanto el problema de la presión fiscal que nos mantiene como país muy por debajo de la media de América Latina, que es de un 21%. Y nosotros, con esa reforma, con ese sistema que implementó esta administración de gobierno del presidente Danilo Medina, mejorando el sistema tributario, hemos logrado avances significativos hasta el punto de mejorar en 1.2% la presión fiscal en la República Dominicana. Y hoy, ahora, en este primer semestre, vemos cómo las recaudaciones aumentan en más de 300.000 millones. ¿Qué queda? 390.204 millones de pesos, con incremento de un 10% en impuestos internos, con incremento de un 6% en la Dirección General de Aduana y con un incremento similar en la seguridad social. En el sistema, ¿cómo que le llaman al sistema ese de...? Eso no es fácil, cuando tú no pagas eso a la seguridad social, tú sabes lo que... Sí. Entonces, fíjense que con relación al año pasado, impuestos internos, gracias a esa reforma que se ha hecho, a esos instrumentales, a esa interconexión, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda, han logrado, con esas administraciones eficientes en impuestos internos con Magín Díaz y con Enrique Ramírez en la Dirección General de Aduana, se ha logrado incrementar los ingresos del Estado Dominicano en este primer semestre en comparación con el semestre pasado. Insisto, en más de 390.000 millones de pesos, y en el caso particular de impuestos internos con un 10% de aumento, y en el caso de aduana con un 6% de aumento en el incremento. ¿Quiere esto decir que no es necesaria una reforma fiscal? Pero eso sería insólito decir eso. No, la reforma fiscal debe ir en su momento. ¿Cuál es el momento? Lo más pronto posible. Pero mientras tanto, tenemos que terminar, tenemos que completar el proceso de reforma en el subsector eléctrico. Que Pedrito decía hace unos días que no solo con Punta Catalina, que ya está ahí, que es un pudín, un bizcocho, lo desea todo deseado por todo el mundo, y que dentro de la política del gobierno, de la administración del presidente Danilo Medina, le han abierto la compuerta al empresariado. O sea, vamos a buscar un capitalista, un capital que se interese, y vamos a ver cómo el Estado maneja eso para darle paso a una infraestructura similar, adicional, que ya está programada también
sea a gas o sea a carbón, Ahí mismo. pero sobre la base de los criterios con que se ha levantado Punta Catalina, que no es otro que preservar la dignidad y la capacidad del Estado para, junto con el sector privado, dije juntos, no uno adelante y el otro atrás, no, juntos, al lado, a la vera, uno al lado del otro, continuar en el proceso de cambio de la matriz eléctrica en la República Dominicana, porque eso es Punta Catalina también, es el principio también de cambio en la matriz eléctrica en la República Dominicana. Se libera importación de derivados de Completado petróleo. eso, ya para a partir del 20, ya se puede hablar, porque ya estamos en condiciones, porque ese componente eléctrico es otra cosa. Usted no se puede estar inventando con reforma fiscal si usted no le va a dar capacidad también al sector productivo, a los que pagamos impuestos, a mejorar las condiciones, a crear las condiciones en el Estado. Y uno de los componentes de costo más terribles que tiene el sector productivo nacional, el empresariado, los hacedores de riqueza, es precisamente el componente eléctrico. Eso sale. Señores, mantener un negocio, esa energía, tener la energía que nos llega a través del sistema nacional. Desde un saloncito de belleza y meterle entonces, hasta un colmadón. y meterle una plantita o meterle un inversor. Eso es una cosa terrible. Entonces eso hay que resolverlo primero para que nosotros estemos en condiciones de avanzar. Entonces por eso quería resaltar la eficiencia con que ha estado operando el sistema tributario, el sistema fiscal de la República Dominicana, sin dar paso, bajo ninguna circunstancia, a incrementar o a crear nuevas tasas impositivas en el país. Y finalmente, Pedro, quiero tocar el tema. Desearle buena suerte a Eduardo Selman, que anuncia la constitución de un nuevo partido. El economista, el joven. ¿Cómo? Que a Ernesto Selman, hazme el favor, desearle buena suerte a Ernesto Selman, que acaba de constituirse como presidente de una nueva fuerza política organizada. Ajá. Sí, por eso es bueno. Pero eso es muy importante. Sí. Ese es un buen paso, ese es un paso muy bueno. Porque ya, sí, ¿verdad? Trascendente. Sí. Dentro de la juventud dominicana tenemos que dar esa libertad. Ahora le da mayor fortaleza a su discurso. Sí, claro. A su fortaleza en materia, el discurso económico, la visión económica. ¿Verá cómo se llama? Sí. Mira qué bueno. Fuerza política. Déjeme decirle algo, y quiero. Mira, Pedro. Oye, qué bien le está yendo a Gonzalo Castillo. Qué bien le está yendo a Gonzalo Castillo. ¿Tú crees? Sí, muy bien, excelente. Bueno, muy bien. Como diría mi amigo Tonono, bueno. Le está yendo bien. Pero solo así se explica esta embestida. Tú dices la de... Pero ven acá, todo ahora es Gonzalo Castillo, todo gira alrededor de él. Lo mejor que le puede pasar a un político con aspiraciones de poder es que lo mencione, y que lo mencionen, no, y que le aparente temor. Para bien o para mal. Aparente temor, porque cuando usted va y eleva una instancia como el jovencito que va a la Junta Central Electoral a someter una instancia para que lo saquen de ruedo, para que lo saquen. Y que el PRM me dicen que también está en la misma tesitura tratando de buscar desarticularlo bajo el alegato, según Farideh Raful, de uso de los recursos del Estado. Ese solo hecho ya dice que el hombre entonces que está dando... Provoca temor. Provoca temor entonces Gonzalo Castillo. Porque de nadie más se habla. Así que felicidades para Gonzalo Castillo. Buenos días. Buenos días, don Orión. Saludos, amigos. Leyendo la prensa hoy, uno parece que está navegando en círculo. Aquella cosa, porque los temas son muy recurrentes. Una nación tiene que dar mucha muestra de creatividad constantemente. Hay noticias muy creativas. A mí la que más me llama la atención fue la de la presentación de cuentas del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Me llama la atención porque... Ahorró 500 millones. Porque nos ayuda a pensar lo que son las visitas, lo que es el proyecto de visita sorpresa. Uno dice, bueno, que el presidente, ¿qué hace saltando charquitos? Que bueno, pues aquí se esas señala. Esas pequeñas. Son 263 visitas sorpresa.
Globalmente se invirtieron 43.401 millones, 401.3 millones de pesos en la visita sorpresa. La visita sorpresa. O sea, saltando 43.000 millones. 43.401.3 millones. De los cuales Algo se ha recuperado. el Moza, de toda 70, esa inversión. Pregúntale lo que está diciendo. de los cuales sector más del agropecuario. 70% se destinó a 20 comunidades con mayor índice de pobreza Los multidimensional. más vulnerables, sí. Es decir, aquellas comunidades donde faltan servicios como acceso al agua potable, caminos vecinales y otros. Entre esas 20 comunidades pobres, el gasto de la visita sorpresa superó los 29.431 millones en 192 visitas sorpresa, a la que se atendieron 1.506 proyectos de los 2.128 que compone el programa. Es decir, si nosotros estamos hablando en este programa de que nosotros apoyamos, incentivamos y promovemos la redistribución del ingreso, debemos sentirnos muy bien. Exactamente. Debemos sentirnos muy bien con este proyecto. Con ese proyecto. Fueron 29.431 millones de pesos invertidos en 20 comunidades que están del otro lado de la verja de la miseria. Así es. Y entonces hay otra cosa. No se puede acusar a este programa de clientelismo, porque ha sido a instituciones o a asociaciones organizadas. Todas Es decir, no se le da a Juan Pérez, a Manuel, mire, aquí tiene usted un dinero que le dé el Estado para que usted se ayude. No, se le da a las asociaciones. Yo vi una de las últimas visitas sorpresas del presidente, donde los comunitarios le piden 5 millones de pesos. Luego que están los técnicos, el ministro de Agricultura, el del Instituto Agrario, el del Banco Agrícola y otros del sector agropecuario, concluyen que requieren de 10 millones. El presidente dice, no le vamos a prestar 5, le vamos a prestar 10 millones. Ahora, lo que Pedro estaba preguntando muy susurrosamente es si se recupera ese dinero. Hemos escuchado muchas veces al presidente decir, ese dinero no es mío, tiene que pagarlo. Y los créditos que se dan a través del FEDA tienen una forma de pago, Pedro. Generalmente o van por vía, el FEDA administra recursos, pero también administra disponibilidades que lo da el Banco Agrícola u otra institución financiera del Estado, no sé cuáles, pero sí tú puedes estar seguro que una buena parte de ese dinero se recupera. El asunto es que es un capital que se presta, no se da dinero para comprar una cama, para comprar un... No es un donativo. No, es dinero, lo que se maneja no es dinero, es capital o capitales. Es decir, te dan un dinero para que tú hagas negocio. Cualquiera de esos negocios puede resultar en un fracaso, pero resulta que... Exacto, porque eso es que existe el fracaso de esos negocios. Claro, pero no quiere decir Sí, que el exacto. fracaso sea la constante, es la Exacto. excepción. Sino porque también tiene esto. Esto tiene un programa, lo conocemos nosotros, nos lo Yo han he dicho que explicado. toda la inversión es productiva. Este programa, Pedro, es muy importante que tú lo entiendas. Este programa tiene una parafernalia, tiene una estrategia detrás muy fuerte, muy grande. Es el Estado que está detrás en su fortaleza mayor. Que le aporta la perfectibilidad, que le aporta los entonces, estudios básicos. lo que estamos hablando de esto es que esto sí incrementa la calidad de vida de esos sectores. Por ejemplo, si tú dices pequeños ganaderos, se colocan en condiciones de ir al mercado después que van porque no es que le dicen, ok, cojan esos cuartos y nos vemos mañana. No, hay un seguimiento hasta por 2 años. Sí. Un seguimiento Así es. constante a ese proyecto. Y Incluso tiene un al destino técnico. de la producción. Es apadrinado un técnico que va por la institución que quede responsable de eso y está ahí trabajando con ellos. Y tú buscas la apicultura, tú buscas la ganadería, tú buscas la agropecuaria, la agricultura en distintos rubros importantes que se ponen, que se colocan en el mercado. Y eso te da a ti lo que dijo el ministro de Agricultura, que la FAO dice que nosotros Soberanía. estamos en condiciones de garantizar la soberanía alimentaria. Alimentaria, sí. Y no hay que compararse, ni compararse con vecinos que están en una tragedia como Haití o que le pasó una tragedia como Puerto Rico. Pero en el área del Caribe, incluyendo a Cuba, con todo respeto, una gran revolución, ningún país del área del Caribe tiene soberanía alimentaria.
Y te voy a decir más, me atrevo a decir que en Centroamérica pocos tienen soberanía. No. Muy lejos. Es decir, entonces eso es un asunto importante, eso no tiene que ver con política, eso tiene que ver con un criterio que uno tiene político, filosófico, personal, redistribuir el ingreso, Pedro. Esos 43 mil millones de pesos, ojalá hubiesen sido 86 mil, Claro, doble. sí. Ese dinero hubiera ido donde van siempre. Y tú hablas de la renta nacional. ¿Y dónde que estaba la renta nacional? Nosotros tenemos 15 años creciendo sobre un 6%. Y tú calculas, tú dices, ¿cuánto es un 6% de 75 mil? Si tú tienes 75 mil pesos y tú dices, yo me gané en un año el 6% sobre ese dinero, ¿qué significa? ¿Cuántos son? Vamos a poner si son 100 mil. Te había ganado 6 mil millones de dólares. ¿Verdad? La economía. ¿Cómo se redistribuyó ese dinero? Bueno, una parte de ese dinero, lo que dijo Mozart, viene al Estado a través de los impuestos, aranceles y otras formas de aporte. Bueno, cuando lo tenemos, ¿qué hacemos? Lo devolvemos a los mismos sectores que de las escaleras altas de la economía, ¿no? Tenemos que hacer eso. Y si eso fue los gobiernos tienen que hacer, tienen que crear novedades, tienen que ser novedosos en la inversión. A mí me parece que esa es una forma novedosa de inversión. Claro. Lo digo porque no he visto que van a las grandes, bueno, se reunieron con los Vicini, con los fulanos, y ahí resolvieron un tema, ¿cómo se hace? El tema de la frontera. ¿Cuántas veces los gobiernos se han reunido con los anaqueles altos de la sociedad para resolver problemas vitales que terminan siendo una empresa más de un conglomerado corporativo? Así mismito, como se oye. ¿Qué ha pasado al norte de la frontera? ¿Qué ha pasado en Jimaní? ¿Y qué ha pasado abajo también? Sí, nosotros vamos a resolver el tema de la frontera. Tenemos un proyecto de 2.000, qué sé yo, cuántos millones, 4.000, 20.000, qué sé yo, de dólares. Terminó. Grupo qué sé yo qué, que emplea 2.000 o 3.000 haitianos de aquel lado, igual, y dice, nosotros estamos promoviendo empleo. Y tú dices, bueno, nada, una ensambladora de esa o una textilera de zona franca. Tenemos todo libre, no nos pagan impuestos y tenemos una ganancia bastante amplia sobre nuestra inversión. Y estamos ayudando a la patria. Así no es, Pedro. Es así. Es reunirse con silla. ¿Cuántos son ustedes? Presidente, somos 24 productores. ¿Qué ustedes producen? Nosotros tenemos lo de las abejas, apiarios. Sí. Y sí, ¿qué se necesita? Necesitamos repoblar, porque si yo qué, y estas cosas. ¿Cuánto necesitan? Tanto los técnicos van a venir a ver eso, que tal cosa. ¿Qué necesitan? Necesitamos un camión para transportar la mercancía. Agrúpense, organícense. Necesitamos el camino vecinal que llegue. Necesitamos habilitar, qué sé yo, cuántos miles de tareas de tierra o centenares de tareas. Eso es progreso y eso es redistribución del ingreso. Y no importa si lo hace el presidente o no, porque en estos tiempos ustedes habrán oído los comentarios míos que yo le digo, presidente, desaloje los candidatos de Palacio. Porque la tarea suya es terminar un buen gobierno. Así es. Desaloje. Los candidatos tienen que estar en el partido, no tienen que estar en el palacio. Sí, haciendo su trabajo en la calle. Que hagan en la calle, sí, el partido, el movimiento tal. Y que digan que el presidente le besa la calva a uno, no importa si el presidente está padrinando a quien sea, pero salgan del palacio. Porque el presidente tiene que terminar un buen gobierno. Por ejemplo, este año el presidente y ni el país se pueden dar el lujo de que le digan, mira, hubo problemas. El crecimiento económico fue absolutamente muy bajo. No, las situaciones que dan que baja 1 punto, 2 puntos, deben ser explicables, pero no puede ser que por una razón interna... De falta de operatividad. Que una razón interna donde los políticos primen, te digan, no. Claro. Mira, lo que está haciendo el Banco Central, malabares. Eso el país tiene que agradecer al Banco Central todas las medidas de política monetaria. El Banco Central y la Junta Monetaria. Sí, señor. Lo que están haciendo para mantener un circulante, para mantener una... La banca está disponible pero el sector político y empresarial tiene que decirle, ok, vamos para adelante, olvidémonos de... Va a pasar la primaria y esas cosas. No, eso va a pasar y el país tiene que continuar, claro. Ahora, ¿tú sabes cómo se acaba el mundo? Si entramos nosotros, como está pasando en Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, solo la sospecha de que tú puedes ingresar al reverso, de que tú puedes venir para atrás otra vez y
y lo que le llaman la economía, la recesión, que tú puedes entrar en recesión. Solo eso asusta desde el que tiene su casa, que sabe que tiene una hipoteca, que le genera un costo y le genera una angustia hogareña, hasta el que está en Wall Street y tiene toda, que puede quedar quebrado de la noche a la mañana. Entonces nosotros tenemos que decir, no, pero un momentito. Los candidatos que salgan del Palacio, que se vayan a la Avenida Independencia, al partido, que hagan su vida ahí, quienes van a votar son los PLDistas y la gente. Van donde los PLDistas, los militantes, y van donde la gente. Ninguno está en el Palacio. En el Palacio está lo que hizo el secretario administrativo. Ríndame cuenta, dígame cómo está utilizando los dineros. Mire, así hicimos, nos ahorramos esto, hicimos aquello. Sí. Eso es lo que está haciendo el ministro de la presidencia. Sí. Está hablando. Ni está diciendo dónde me van a poner. Esa gente está enfocada en su Tiene agenda, que trabajar. tema, claro. Lo que tiene que hacer el ministro de Salud y el director general de salud del Servicio Nacional. Trabajar con todo relacionado con el dengue y cuándo vamos a terminar los hospitales y cómo se van a equipar y cómo están las ciudades hospitalarias. Es decir, así es que tiene que terminar. Y si el presidente baja la escalinata del Palacio en esas condiciones, tiene todo además de Dios, tiene todo su futuro garantizado. Pero si se arma un lío, si comienza, que si yo cuánto, que esto, el que vaya a ser presidente, bueno, lo va a decidir, primero el candidato lo va a decidir el partido y una parte importante de la población. Hay 7 millones de personas convocadas que van a ese escrutinio el día 6 de octubre. Pon tú que la mitad son 3,5, pero pon menos de la mitad, son 3 millones, pero pon todavía menos, 2 millones de personas que pueden estar ahí votando. Y alrededor de ese candidato irán todos los PLDistas, como debe ser. Y bueno, así es la vida. En un lugar van a llorar, en otro van a reír, porque bueno, así es la vida. En los 9 días les tocará algo. A alguien les va a tocar los 9 días. Y la festividad. Ahora, lo que no pueden hacer después que será a las 5, las 6 de la tarde, la Junta Central Electoral diga ganó Moza. No vengan con lío. Exacto. Porque en derecho se dice vía electa. Usted cogió la vía. Exacto. Ese partido y su liderazgo cogieron primarias abiertas. Esa vía está electa. Primarias abiertas. Entonces, ¿quién es? No, ya el PLD no es el garante de esas elecciones. Es la Junta Central Electoral. Esas elecciones están siendo arbitradas, van a ser arbitradas. Entonces, no es que el comité político se reunió de emergencia y dijo tal cosa. No va a tener que decir nada, porque el comité político aceptó la vía que se escogió. La vía es la no se Junta confiaba en el padrón. Bueno, vamos al padrón. Entonces, no digan nada, absolutamente nada. Ganó el que tenía que ganar, o el que debió ganar, o el que no debió ganar, como usted quiera ponerlo, pero ganó. Y hay una expresión muy sentenciosa: el que ganó, ganó. Y peor aún, el que perdió, perdió. Sí, es. Entonces, eso es para que no vengan como en octubre a dañarle las navidades a nadie. El pueblo no le permite. No, yo le voy a decir eso, porque el que tenga su amargura, que la pase, como pueda. Y que en San Carlos, cuando los hermanos de uno, no era que nadie era guapo en San Carlos, es que habían unos hermanos que participaban de una actitud un poco violenta. Es decir, tú quieres pelear con fulano, quítense la camisa, pónganla bien en un lado. Sí. No hay morder. No hay mordida, no hay patadas en las partes genitales. No. Y no lo ahorque, no trate de ahorcarlo, porque no lo ahorque. Y cuádrense. Ok, peleen ahora. Ya tú lo malo que tenías que tirar puño directamente, porque tú lo puedes ahorcar. Y no lo ahorques, ten cuidado. Porque hay una agarrada por el cuello y quería ahorcarlo. Que quítense la Entonces, así es que ya ellos están, párense, peleen, sin mordida, sin patada voladora, y veremos a ver que gane el mejor, sin y con las reglas de juego claras. Así es. Acuérdense, lo último que quiero decir de esto a propósito, porque uno tiene que llevarle como un poco de calma a la gente y de tranquilidad. Yo estaba ayer con un empresario muy importante, almorzando, y lógicamente pagó él el almuerzo. ¿Qué? Estaba almorzando con un empresario muy importante, me llamó eso. ¿Para qué? Preocupaciones. Porque no creas, son seres humanos, vaya a creer que porque tengan cuando no, son seres humanos, preocupaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué te parece? ¿Cómo está esto? Yo estoy viendo, después que terminamos de comer, no, la cosa no está tan difícil. Ese partido no va
a dañar todo lo que ha hecho en 20 años. Claro. Entonces, termina diciendo, no, si gana fulano no va a pasar nada. Y si gana Perencejo tampoco va a pasar nada. Eso sí, va a ganar fulano o va a ganar Perencejo. Sí. No el Sutanejo y Mengano, que hagan lo que quieran. O gana fulano o gana Perencejo. Sutanejo y Mengano, miren a ver lo que hace. Que no hay para nadie. Así que no vengan con ese cuento, que ahí no hay que una sorpresa, que nada. Entonces, si gana Mengano, ¿qué va a pasar? Nada. Si gana Sutanejo, ¿qué va a pasar? Nada. Nada. Eso correcto. Es lo que... Entonces, ¿qué yo le aconsejaría? Si el presidente me pide un consejo, que no me lo ha pedido, ojalá no me lo pida. Presidente, desaloje a todos los candidatos del Palacio. A todos. A fulano, a Mengano, a Sutanejo, a todos. Aquí vamos a trabajar. Y el ministro que esté en eso, que deje a los otros trabajar. A mí me gusta mucho lo que está haciendo el secretario de la presidencia. ¿Tú sabes lo que significa un ministro de la presidencia? Es jefe del gabinete. Es el coordinador de todo. Y tú sabes las obras trascendentes. Mira, el 911 es una obra 911 es una obra trascendente. De marca histórica para el país. Señor tiene la cabeza bien montada, una cosa. La ciudad Juan Bosch, la gente cree que es eso nada más. Nada más, 25,000 viviendas en una ciudad que tiene todos los aditamentos de una ciudad moderna. Una ciudad moderna. La gente no entiende que comprando un apartamento ahí, adquiriendo un apartamento que va a pagar 8,000 pesos mensuales, entre 8 a 12 mil, pero generalmente los ingresos de esos sectores son de 25,000 pesos mensuales entre el marido y la mujer, son 8,000 y algo. 8,000 pesos por el resto de sus días. Sus hijos van a vivir, Pedro, te lo estoy diciendo, como si fuera en Miami. Dime qué falta, dime una ciudad, dime Doral en Miami, dime qué no hay ahí, qué hay en Doral que no hay en la ciudad de Juan Bosch, dime. Una estación de bomberos la hay. Un hospital general lo hay. Un gimnasio. Un gimnasio, para no. La práctica deportiva. Cancha bajo techo lo hay. Toda la calle asfaltada, supermercado, escuela de ballet y de cosas, y de teatro y de arte. Lo hay todo, Pedro. Una piscina semiolímpica. Tú preguntas, transporte lo hay. Que te ponen en el proyecto de cualquier punto de la ciudad. Entonces, pero no es eso. Estructura de recogida y disposición. Lo importante es que se creó un mecanismo para seguir ese tipo de promoción de vivienda, que es el mecanismo del fideicomiso. Que ese fideicomiso también está está también relacionado con el transporte. Te estoy diciendo. Es decir, hay muchas cosas que tú le dices, ¿cuánto le faltan al gobierno? Al gobierno le faltan menos de un año, ¿verdad? Sí, un año, digamos. Un año. Sí. El presidente tiene que terminar su gobierno muy bien, y a todos los delfines o lo que son tiburones o cualquier otro espécimen del mar que se vaya para el partido. Eso es lo que tiene que hacer el presidente. Y si el presidente es jefe político importante, va a negociar al interior del PLD o va a empujar donde él crea conveniente empujar, eso no es problema. Ahora, el gobierno tiene que trabajar duro, más duro que cuando estuvo al comienzo del gobierno, para terminar a todo vapor. Un relevista que sea fuerte, que termine el juego a todo vapor. Eso es lo que se necesita. Y con control. Y con control. Vámonos a un cambio. Sí. Retornamos casi de inmediato, señores. Gracias por compartir con nosotros estos momentos para estar enterados de las informaciones que ocurren en otros lugares. Así que pasamos de inmediato a las noticias internacionales. Duras condenas en los primeros veredictos del caso de Moscú. El tribunal de la capital Rusia asienta en el banquillo a los manifestantes que exigían el registro de los candidatos de la oposición para las elecciones de la Duma de Moscú. Una protesta que culminó con violentos enfrentamientos con la policía.
Los manifestantes Iván Pokopaev y Daniel Beglets fueron condenados a 2 y 3 años de prisión. Ambos admitieron su culpabilidad y aceptaron un procedimiento especial para las audiencias, donde no se detallan los hechos. Pokopaev, como se indica en la sentencia, roció gas pimienta en dirección a los agentes del orden, cuando estos intentaban empujar a los manifestantes en la calle utilizando barreras metálicas. Daniel Beglets dijo que fue procesado por tirar de la mano a un policía. El fiscal en la corte llamó a esto un crimen contra la política pública. Por su parte, Vladislav Sinitsa fue condenado a 5 años de cárcel por un tuit donde criticaba las acciones de las autoridades y explicó que los agentes no deberían burlarse de los activistas, ya que sus perfiles en las redes sociales serían utilizados para secuestrar a sus hijos. Sinitsa, acusado de incitar el odio, aseguró que solo señalaba el peligro que desencadena la violencia policial. La libra esterlina vuelve a caer ante el oscuro horizonte entre lo malo y lo peor. Unas elecciones impredecibles y en extremis o de un Brexit sin acuerdo en el Reino Unido. La moneda británica se ha cotizado por debajo de $1,20 por primera vez en casi 3 años. Frente al euro bajaba un 0,17%. La libra ha perdido el 20% de su valor desde que los británicos votaron por el Brexit en 2016. Los inversores comienzan a entrar en pánico ante tanta incertidumbre, dicen los agentes bursátiles en Londres. Los bancos, por su parte, han elevado sus reservas ante la posibilidad de una salida caótica de la Unión Europea. En clave doméstica, las empresas constructoras han sufrido un gran descenso en sus pedidos derivados de la preocupación por la grave crisis económica que muchos auguran. Los operarios trabajan en destajo en la provincia austriaca de Tiloria para paliar las consecuencias de un deslizamiento de tierra. 12 personas tuvieron que ser evacuadas como consecuencia de los daños que sufrieron sus hogares. Los residentes esperan que las autoridades tomen medidas para proteger mejor el enclave, ya que es el tercer suceso similar en los últimos 10 años. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.